ayudó muchísimo para componer los éxitos de mi carrera, porque A los 70 años, Amanda Miguel fue captada saliendo de un restaurante con un hombre desconocido, y el video filtrado explotó como una bomba en las redes, desatando sospechas, preguntas y un caos que nadie vio venir. Porque ¿cómo es posible que la voz que durante décadas juró un amor eterno a Diego Verdaguer aparezca ahora tomada del brazo de otro hombre? Lo que estás a punto de descubrir no es un simple rumor ni una estrategia mediática, sino la revelación más inesperada y conmovedora de su vida. Un secreto que cambiará todo y que te dejará sin aliento. Así que quédate porque lo que sigue es absolutamente sorprendente. Tras la explosión del video filtrado, Amanda Miguel se vio obligada a enfrentar una tormenta mediática que parecía crecer minuto a minuto. Pero lo que casi nadie imaginaba era que detrás de esa imagen viral existía una historia mucho más profunda, compleja y humana que cualquier titular sensacionalista podría capturar. Para comprender cómo llegó a ese momento, hay que retroceder a los días más oscuros que vivió tras la partida de Diego Verdaguer en enero de 2022. Un golpe que la dejó rota, perdida y con la sensación de que el mundo entero se había detenido para siempre. Durante meses, Amanda vivió encerrada en un silencio que pesaba como plomo. Recorría la casa vacía, tocaba los objetos que Diego había dejado en su estudio, releía viejas cartas, escuchaba grabaciones de su voz y, en ocasiones, hablaba con él como si aún estuviera sentado frente al piano. Era un duelo que no solo desgarraba su alma, sino que la hacía cuestionarse si alguna vez podría volver a sonreír sin sentir culpa. Muchas noches se refugiaba en su jardín, mirando al cielo sin poder contener las lágrimas, preguntándose si seguir cantando tenía sentido, si su vida sin Diego aún tenía un camino real por recorrer. En varias entrevistas confesó que estuvo a punto de abandonar los escenarios para siempre. Temía que cada canción fuera una herida abierta y que cada aplauso recordara la ausencia del hombre que había sido su compañero durante casi 5 décadas. Sin embargo, la vida, tan impredecible como implacable, le presentó una chispa inesperada. Ana Victoria, su hija, la enfrentó con una verdad contundente. «Mamá, cantar también es sanar», le dijo una tarde en el estudio familiar de Los Ángeles, mientras sostenía entre sus manos una vieja fotografía, en la que Diego abrazaba a Amanda durante una sesión de grabación. Ese momento marcó el inicio del lento renacer de la artista. A partir de allí nació la gira Siempre te amaré, un proyecto que mezclaba homenaje, nostalgia y una profunda necesidad de volver a respirar. Fue precisamente en ese regreso a los escenarios cuando comenzaron a aparecer las primeras señales de un cambio que nadie detectó en su momento. En varios conciertos, las cámaras captaron pequeños gestos que el público interpretó simplemente como tristeza o emoción. Miradas perdidas hacia un punto específico detrás de las bambalinas. Pausas prolongadas antes de iniciar una canción. Sonrisas que parecían dirigirse a alguien que no estaba en el público. Nadie sabía que, justo allí, discretamente apoyado en un rincón del backstage, se encontraba un hombre que llevaba más de 20 años formando parte del universo musical de la familia. Fernando, ingeniero de sonido, amigo cercano y presencia silenciosa en incontables episodios de la vida artística de Amanda y Diego. Durante décadas se había mantenido en segundo plano, ajustando micrófonos, equilibrando mezclas, resolviendo problemas técnicos, pero también observando desde la distancia las batallas internas, los triunfos y las vulnerabilidades del matrimonio Verdaguer-Miguel. Desde hace años, Fernando conocía perfectamente los silencios de Amanda, las señales de su cansancio, las tensiones que se escondían detrás de cada gira, cada grabación, cada ensayo interminable. Pese a todo ello, nunca cruzó una línea. Nunca intentó ocupar un espacio que no le correspondía. Siempre guardó un respeto absoluto por la pareja artística que marcó la música latinoamericana. Lo impactante es que, aunque Amanda tardó en darse cuenta, el vínculo entre ambos había comenzado a transformarse desde mucho antes de que ella misma lo aceptara.
en los primeros meses de duelo, cuando Amanda volvía a presentarse en los escenarios por obligación más que por voluntad. Fernando fue quien la acompañó casi sin que ella lo notara. Era él quien la llamaba después de cada show para asegurarse de que había llegado bien al hotel. Era él quien apagaba su micrófono cuando su voz se quebraba más de la cuenta. Era él quien le dejaba notas de aliento en la consola con frases sencillas como «Lo estás haciendo bien» o «Diego estaría orgulloso». Amanda, sumida en su dolor, al principio interpretaba esas atenciones como parte de la rutina profesional. Pero con el paso del tiempo, esos gestos comenzaron a significar algo más. Se convirtieron en pequeños refugios emocionales, en recordatorios de que aún existía alguien que veía más allá de su fortaleza pública, alguien que comprendía su silencio sin exigir palabras. Aún así, ella luchó contra ese sentimiento con todas sus fuerzas. En su mente, permitir que alguien la acompañara más allá de la amistad era casi una traición. ¿Cómo podía siquiera dejar que una sonrisa le naciera por otra persona si aún hablaba con Diego cada noche antes de dormir? ¿Cómo podía abrir una puerta cuando aún no había cerrado la anterior? La culpa la perseguía como una sombra interminable. Hubo noches en las que lloró no por dolor, sino por confusión. En una ocasión, relatada por una amiga cercana, Amanda rompió en llanto en un ensayo al darse cuenta de que, por primera vez en años, se sentía acompañada sin sentirse juzgada. Ese fue el primer indicio de una transformación que ella no estaba preparada para aceptar. La prensa no sabía nada de esto, el público tampoco. Todo lo que estaba sucediendo era interno, profundo, silencioso. Pero esa semilla que había comenzado a crecer tímidamente dentro de Amanda, pronto se convertiría en el origen de la confesión que más tarde sacudiría a toda América Latina. Y el video filtrado, el que detonó el escándalo, fue solo la punta del iceberg de una historia mucho más íntima, más conmovedora y más humana de lo que nadie imaginaba. Lo que el público no imaginaba era que, mucho antes de que el escándalo estallara, Amanda ya había vivido una batalla emocional silenciosa que la acompañó durante meses. El cariño creciente hacia Fernando no nació de un momento a otro, sino de una serie de coincidencias, miradas fugaces y conversaciones que, sin proponérselo, comenzaron a llenar espacios que ella creía vacíos para siempre. Todo inició con pequeños intercambios después de los conciertos. Fernando le ofrecía un té caliente para aliviar su voz. Le preguntaba cómo se sentía, la acompañaba a la salida sin hacer ruido, como si su presencia estuviera diseñada únicamente para darle paz. Amanda recordaba que, en medio de su caos interno, él era la única presencia que no intentaba consolarla con frases vacías. Nunca le dijo, «Todo estará bien», porque sabía que esas palabras estaban lejos de la verdad. En cambio, simplemente estaba ahí, sosteniendo silencios que pesaban más que cualquier conversación. Fue durante la gira en Monterrey cuando Amanda comprendió por primera vez que algo dentro de ella había cambiado. Después de un concierto particularmente emotivo, caminó hacia su camerino y encontró una rosa blanca sobre el tocador, junto a una nota que decía, «La vida también sabe reconstruir». No estaba firmada, pero ella supo inmediatamente quién la había dejado. Su corazón reaccionó con un sobresalto que no sintió desde hacía décadas. Asustada por su propia reacción, intentó tomar distancia. Evitó conversaciones largas, rechazó invitaciones a cenar con el equipo, se encerró más tiempo en su hotel y se obligó a convencerse de que lo que sentía no era real. Pero lo cierto es que, por primera vez desde la muerte de Diego, la soledad no era tan asfixiante. Esa contradicción la desgastaba profundamente, hasta el punto de que en algunos momentos quiso cancelar toda la gira para escapar de sus propios sentimientos. En uno de aquellos días confusos, su hija Ana Victoria la confrontó de nuevo, pero esta vez con una claridad sorprendente. «Mamá, no es un pecado volver a sentir. Papá no te enseñó a quedarte quieta, te enseñó a vivir». Amanda no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas.
Aquella frase se convirtió en un eco persistente, difícil de ignorar. A partir de ese instante, comenzó a observar a Fernando con otros ojos, no como el ingeniero de sonido discreto que siempre había estado en la periferia de su vida, sino como alguien que, sin pedirlo, había comenzado a ocupar un espacio emocional que ella ni siquiera sabía que todavía existía. Aún así, Amanda seguía luchando contra su culpa. Se preguntaba si Diego estaría decepcionado, si el público la juzgaría, si la prensa la destrozaría. Pero lo más doloroso era otra pregunta. ¿Estaba ella traicionando su propio corazón? La respuesta llegó inesperadamente durante una noche tranquila en la Ciudad de México, después de una cena con su equipo. En el estacionamiento, mientras Amanda subía al auto, Fernando se acercó para despedirse. No hubo contacto físico, no hubo palabras románticas, pero la mirada que intercambiaron dijo más que cualquier confesión. Era una mirada de respeto, de paciencia, de un cariño sin exigencias. Esa noche, Amanda no durmió. Se dio cuenta de que el amor, ese amor que creyó enterrado para siempre, no había muerto, solo había estado dormido, esperando el momento preciso para despertar. La verdadera batalla no era entre su nuevo sentimiento y la memoria de Diego. La batalla era con el miedo. Miedo a ser criticada, miedo a abrirse, miedo a perder de nuevo. Pero incluso en medio de ese miedo, una certeza comenzó a surgir. Diego no le habría pedido que viviera encerrada en el dolor. Él la había amado demasiado como para querer verla apagarse. Y así, sin darse cuenta, Amanda dio el primer paso hacia una nueva etapa de su vida, una que aún no entendía del todo, pero que comenzaba a aceptar con una mezcla de temor, gratitud y esperanza. Era el inicio silencioso de un nuevo capítulo, uno que pronto sacudiría no solo su intimidad, sino también a millones de personas que seguían su historia con el corazón en la mano. El verdadero punto de quiebre llegó semanas después, cuando Amanda regresó a Buenos Aires para una serie de presentaciones especiales dedicadas al legado musical de Diego. La ciudad, cargada de recuerdos y rincones donde había vivido algunos de los momentos más importantes de su vida, la enfrentó a emociones que creía controladas. Cada calle evocaba un capítulo, cada esquina le recordaba una conversación, cada estudio de grabación despertaba memorias que permanecían dormidas. Fue durante esos días, rodeada de nostalgia, cuando comprendió que la presencia de Fernando no había llegado a su vida como una sustitución, ni como un intento de llenar un vacío, sino como una consecuencia natural del tiempo, del acompañamiento sincero y de una verdad que ella había intentado evitar. Un corazón roto también puede volver a latir. En una tarde lluviosa, Amanda decidió visitar el viejo estudio donde ella y Diego habían grabado algunos de sus álbumes más icónicos. Allí la recibió un silencio pesado, un aire cargado de historia, y al fondo del lugar, vio a Fernando revisando equipos antiguos, limpiando controles que hacía años nadie tocaba. No era parte de su trabajo hacerlo, pero él lo hacía igual, como un acto de respeto hacia la memoria de Diego y hacia la música que habían construido juntos. Amanda lo observó en silencio durante unos segundos, que parecieron eternos. Había algo profundamente humano en ese gesto, algo que la conmovió más de lo que estaba preparada para admitir. Cuando finalmente él notó su presencia, sonrió con una calidez que no buscaba impresionar a nadie. «Este lugar tiene alma», dijo, «y la tuya está en cada rincón». Amanda sintió un temblor interno y apartó la mirada, incapaz de sostener el peso emocional de esa frase. No era un halago superficial, era la expresión honesta de alguien que conocía su trayectoria, su dolor y su esencia sin necesidad de explicaciones. Esa noche, de regreso al hotel, Amanda abrió una carpeta de fotografías antiguas y se sorprendió al darse cuenta de que algunas de ellas mostraban a Fernando en el fondo, siempre trabajando, siempre observando el proceso creativo sin protagonismo. Era como si el destino hubiera estado dejando pistas discretas que ella nunca había visto. Sin embargo,
no todo era serenidad en ese proceso. Mientras Amanda comenzaba lentamente a aceptar que su corazón no estaba muerto, el mundo exterior empezaba a presionar. Algunos periodistas detectaron que Fernando aparecía con frecuencia entre las personas que acompañaban a la artista durante la gira. Y aunque al inicio no le dieron importancia, pronto comenzaron a formular preguntas incómodas. En un encuentro con la prensa argentina, un reportero insinuó que Amanda no estaba tan sola como decía. La pregunta, disfrazada de simpatía, era un dardo directo. Amanda sintió un vuelco en el pecho, pero mantuvo la compostura. No negó ni confirmó nada. Solo respondió con la frase que más tarde se haría viral. La vida siempre encuentra maneras de acompañarnos, incluso cuando creemos que ya no queda nadie. Esa declaración, aunque ambigua, encendió las alarmas en los medios. En las semanas siguientes, varios programas de espectáculos comenzaron a especular sobre una supuesta nueva relación. Los rumores crecieron tanto que la propia Amanda empezó a temer que la situación se volviera incontrolable. Pero lo que realmente la afectó no fue la presión mediática, sino los comentarios de ciertos colegas de la industria que, desde la ignorancia o el prejuicio, opinaban que era demasiado pronto para que ella siquiera pensara en otro hombre. Una amiga cercana le confesó que en un programa de radio alguien había dicho: Diego no lleva ni 2 años de fallecido y ella ya está con otro. Esas palabras la hirieron profundamente, no porque fueran verdad, sino porque ignoraban la complejidad del duelo, del amor y de la vida misma. Esa noche lloró en su habitación, no por culpa, sino por la crueldad con la que el mundo a veces juzga lo que no entiende. Fue entonces cuando Fernando, enterado del revuelo, la llamó. Su voz sonaba tranquila, sin drama, sin exigencias. No tienes que explicarle tu corazón a nadie, le dijo. Tu vida es tuya, Amanda. Tu dolor, tu música, tu alegría, todo te pertenece. Aquella frase la estremeció más que cualquier ataque mediático. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la defendía sin condiciones, sin interés personal, sin buscar ser protagonista. Con cada día que pasaba, Amanda se acercaba más a una verdad inevitable. No se trataba de reemplazar un amor, sino de aceptar que la vida continúa aunque uno no lo haya pedido. Y aunque aún no estaba lista para admitirlo públicamente, en lo más profundo de su alma sabía que estaba viviendo el inicio silencioso de algo que merecía ser contado, aunque todavía no supiera cómo ni cuándo revelarlo al mundo. Lo que ella no sabía era que el destino estaba a punto de adelantarse a sus planes, y el destino se adelantó de la forma más inesperada. Todo ocurrió una noche en Ciudad de México, después de una gala donde Amanda había sido invitada a rendir homenaje a grandes voces de la música latinoamericana. El evento transcurrió con normalidad. Vestidos elegantes, flashes, entrevistas rápidas y un público que la ovacionó apenas apareció sobre el escenario. Nadie sospechaba que aquella sería la última noche tranquila antes del estallido mediático más grande desde la muerte de Diego. A la salida del teatro, mientras Amanda se disponía a subir a la camioneta con su equipo, un grupo de fotógrafos detectó una figura detrás de ella. Fernando, quien había asistido discretamente para apoyarla y asegurarse de que todo saliera bien. Él caminaba unos pasos atrás, con ese estilo reservado que lo caracterizaba, sin intención alguna de llamar la atención. Pero para la prensa, eso fue suficiente. Los flashes comenzaron a dispararse sin control. Los reporteros empujaron, gritaron, preguntaron, y en cuestión de segundos, ambos quedaron rodeados. Amanda sintió una presión en el pecho y un déjà vu doloroso. Era la misma avalancha mediática que había vivido en otros momentos difíciles de su vida. Solo que esta vez el caos no tenía que ver con su carrera, sino con algo mucho más personal. ¿Quién es él? ¿Es su nueva pareja? ¿Está sustituyendo a Diego? ¿Por qué lo oculta? Las preguntas eran como dardos lanzados sin piedad. Amanda no respondió. Se limitó a caminar con la cabeza en alto mientras Fernando, desconcertado, intentaba abrir paso para que ella pudiera entrar al vehículo.
pero los fotógrafos no retrocedían. Uno de ellos incluso gritó: «Amanda, dicen que ya no llevas el anillo de Diego. ¿Es cierto que estás con alguien más?». Fue en ese instante cuando Amanda sintió que algo dentro de ella se rompía. No era dolor por la pregunta, sino agotamiento por años de juzgamientos, de suposiciones, de exigencias que la pública imponía sin comprender sus batallas internas. La camioneta arrancó en medio del tumulto, pero lo peor estaba por venir. En menos de 2 horas, las redes sociales estaban inundadas de videos y fotografías que mostraban a Amanda y Fernando caminando juntos. Los titulares eran despiadados. Amanda Miguel reemplaza a Diego. Nuevo romance a la vista. La cantante ya no es viuda eterna. Escándalo o segunda oportunidad. En medio del caos, Amanda pasó una de las noches más difíciles desde que había enviudado. No por el contenido de las noticias, sino por la distorsión cruel con la que se presentaba su historia. Ella no había hecho nada malo, no había traicionado a nadie, no había mentido. Solo había permitido que la vida le devolviera un poco de compañía en un momento en el que más lo necesitaba. A la mañana siguiente, encendió su teléfono y encontró decenas de mensajes. Unos llenos de críticas, otros de apoyo, muchos de confusión. Pero hubo uno que la dejó inmóvil. Era de Ana Victoria. «Mamá», escribió su hija, «no te avergüences de vivir. Te mereces paz, te mereces amor, te mereces todo lo que la vida quiera darte». Amanda leyó el mensaje una y otra vez. En ese instante comprendió que no podía seguir permitiendo que otros narraran su historia a su manera. Si había algo que debía contarse, debía hacerlo ella misma, con autenticidad, sin excusas y sin miedo. Más tarde, ese mismo día, llamó a Fernando. Sus palabras fueron breves, pero firmes. «No puedo esconder más lo que siento. No sé qué pasará con esto, pero quiero vivirlo sin vergüenza». Del otro lado de la línea hubo un silencio profundo, un silencio cálido, seguido de una respuesta que cambiaría el rumbo de todo. «Yo te acompaño, Amanda, a tu ritmo. No tengo prisa. No vine a ocupar un lugar. Vine a caminar contigo». Aquella frase fue el alivio que su corazón había estado esperando. Con una mezcla de valentía y vulnerabilidad, Amanda tomó la decisión de preparar una entrevista exclusiva para hablar de la verdad. No de chismes, no de titulares inflados, sino de su renacimiento emocional. Lo que aún no imaginaba era que esa confesión se convertiría en una de las más conmovedoras y comentadas de su carrera, y que el mundo entero, aunque dividido, estaría a punto de escucharla. La preparación para aquella entrevista fue, para Amanda, un proceso tan íntimo como doloroso. No se trataba solo de hablar frente a una cámara, sino de enfrentarse a sus propios miedos, a heridas que aún sangraban y, sobre todo, a un público que la había amado por décadas, pero que podía volverse implacable ante cualquier gesto malinterpretado. Los días previos estuvieron cargados de una tensión silenciosa. Llamadas con su equipo de prensa, conversaciones profundas con Ana Victoria, horas de reflexión en soledad frente al espejo. Amanda sabía que una sola frase mal dicha podría generar un huracán aún mayor, pero también entendía que callar significaba permitir que otros manipularan su historia. La entrevista se realizó en un estudio pequeño, cálido, lejos del bullicio de los grandes sets de televisión. El periodista elegido era alguien que la acompañaba desde los años 80, un rostro que le inspiraba confianza y que conocía su historia sin necesidad de explicaciones extensas. Cuando las cámaras se encendieron, Amanda respiró hondo, acomodó el cabello con un gesto casi infantil y clavó los ojos en el lente, como si buscara mirar directamente a quienes la habían seguido durante toda su vida. «Estoy aprendiendo a vivir de nuevo», dijo como primera frase. No habló de Fernando, no habló del escándalo, no habló de los titulares sensacionalistas. Empezó por su dolor, por su duelo, por la ausencia que todavía la acompañaba cada mañana cuando despertaba. Recordó a Diego con ternura, con gratitud y sin una sola sombra de resentimiento. Habló del hombre, del compañero, del artista con quien compartió su vida.
El periodista escuchaba sin interrumpir, consciente de que Amanda no solo estaba dando una entrevista, estaba sanando. Después de varios minutos, llegó la pregunta inevitable. «Amanda, ¿usted se siente acompañada hoy?» Hubo un silencio que pareció eterno. Amanda bajó la mirada, respiró profundamente y con una sinceridad que atravesó la pantalla, respondió: «Sí, no estoy sola y no quiero esconderlo más». Explicó que no se trataba de sustituir así a nadie, ni de olvidar su historia con Diego, sino de aceptar que el corazón humano no está hecho para vivir encadenado al pasado. Contó, con voz temblorosa, cómo un día se dio cuenta de que la vida seguía llamándola, suavemente, a través de los gestos de un hombre que nunca buscó protagonismo. La entrevista no reveló el nombre de Fernando, pero sus palabras fueron suficientes para que el público entendiera que aquel rumor tenía verdad. Lo inesperado fue la reacción inmediata. Lejos de dividir, la sinceridad de Amanda conmovió a miles de personas. Durante las primeras horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, especialmente de mujeres mayores que, al escucharla, sintieron que por fin alguien decía lo que durante años habían callado. Que volver a amar no es una traición, sino un acto de valentía. Pero mientras muchos la abrazaban emocionalmente, otros lanzaron críticas feroces, alimentadas por prejuicios, ignorancia y una visión rígida del amor. Algunos la acusaron de olvidarse demasiado pronto de Diego. Otros insinuaron que su relación era inapropiada por su edad. Esas palabras, cargadas de crueldad, alcanzaron a Amanda en lo más hondo. Sin embargo, esta vez no se derrumbó. Algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez desde la muerte de Diego, Amanda se sentía en paz con su propio corazón. Y esa paz era más fuerte que cualquier juicio externo. Días después, la prensa logró obtener imágenes de Amanda y Fernando saliendo de un pequeño restaurante en la Ciudad de México. Esta vez, lejos de ocultarse, Amanda caminó a su lado con naturalidad, sin gestos exagerados, sin intentar huir de las cámaras. Lo sorprendente fue que, al ver esas imágenes, el público no vio escándalo. Vio serenidad. Vio a una mujer que, después de haberlo perdido todo, estaba encontrando un pedazo de vida en medio del dolor. Lo más impactante llegó cuando Ana Victoria publicó en sus redes una fotografía abrazando a su madre, acompañada del mensaje: «Mi mamá merece ser feliz». Aquella frase se volvió tendencia en cuestión de horas, y así, sin necesidad de declaraciones grandilocuentes, la historia comenzó a tomar una forma distinta. Ya no era un escándalo, era un renacimiento. Un renacimiento que Amanda, lentamente, empezaba a permitir. Lo que ella no sabía era que el siguiente capítulo, aún más inesperado, la enfrentaría a una decisión que definiría por completo su futuro sentimental. La historia de Amanda Miguel no es solo la de una artista, sino la de una mujer que aprendió a levantarse incluso cuando la vida parecía haberla roto para siempre. Por eso, hoy más que nunca, te invitamos a mirarla con compasión, con empatía y con el corazón abierto. Detrás de cada titular, detrás de cada crítica, hay un ser humano que ha amado profundamente, que ha perdido lo irreemplazable y que, con valentía, se está permitiendo sentir de nuevo. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos deseado una segunda oportunidad? ¿Cuántas veces hemos necesitado que alguien nos entienda sin juzgar? Amanda representa a todos los que luchan en silencio, a quienes cargan con recuerdos que duelen pero aún así se atreven a sonreír. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre el amor, la vida o la fortaleza del corazón humano, te invito a dejar tu like, compartir este video y suscribirte al canal. Tu apoyo no solo ayuda a que este mensaje llegue más lejos, sino que también se convierte en un abrazo simbólico para Amanda y para todas las personas que, como ella, están intentando reconstruirse. Acompáñanos, comenta tu opinión y forma parte de esta comunidad que cree en la empatía, en la esperanza y en la belleza de volver a empezar.